La madrugada del 5 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva de los habitantes de Michoacán como una de las más aterradoras en décadas. Alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando la oscuridad todavía cubría por completo la carretera federal que conecta Apatzingán con Nueva Italia, un convoy de al menos 15 vehículos tipo pick-up, muchos de ellos con placas sobrepuestas o directamente sin identificación visible, tomó control de un tramo de aproximadamente 8 kilómetros. Testigos que lograron escapar o que observaron desde distancias seguras describieron una operación militar perfectamente coordinada. Los vehículos se distribuyeron estratégicamente en puntos clave, bloqueando ambos sentidos de la circulación con camionetas atravesadas, troncos de árboles y hasta maquinaria agrícola robada de ranchos cercanos. No fue un retén improvisado ni un asalto común. Fue una interceptación masiva, calculada, ejecutada con una precisión que helaba la sangre de cualquiera que intentara comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los hombres armados, vestidos en su mayoría con ropa táctica negra, portaban armas largas de alto calibre, chalecos antibalas con las siglas de una organización criminal que operaba en la región y utilizaban radios de comunicación de frecuencia encriptada. Según los primeros reportes que comenzaron a filtrarse hacia el mediodía del día 5, estos sujetos no estaban ahí para robar mercancía ni para intimidar al azar. Tenían un objetivo específico, aunque las autoridades todavía no podían confirmar con certeza cuál era. Lo que sí quedó claro desde las primeras horas fue que varias familias completas que viajaban en distintos vehículos particulares durante esa madrugada fueron interceptadas, bajadas de sus unidades y llevadas con rumbo desconocido. No hubo disparos iniciales, no hubo enfrentamientos en ese primer momento, solo órdenes secas, gritos intimidantes y el sonido de puertas de camionetas cerrándose con violencia mientras las víctimas eran subidas a la fuerza. Antes de continuar con los detalles más estremecedores de esta investigación, quiero pedirte algo muy importante. Si esta información te está impactando tanto como a nosotros, si crees que es fundamental que más personas conozcan la realidad que se vive en estas regiones de México, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte ninguna actualización. Además, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario con tu ciudad o país. Es fundamental saber que esta información está llegando a todos los rincones y que no estamos solos en la búsqueda de la verdad. Ahora sí, continuemos desentrañando esta tragedia. La carretera federal entre Apatzingán y Nueva Italia es conocida por quienes transitan regularmente como una vía peligrosa, especialmente durante las horas nocturnas. Sin embargo, enero generalmente es un mes de relativa calma después de las festividades decembrinas, cuando muchas familias regresan a sus lugares de origen tras visitar a sus seres queridos. Ese 5 de enero no fue la excepción. Varias familias habían decidido viajar de madrugada para evitar el calor del día y llegar temprano a sus destinos. Entre ellas se encontraba la familia Moreno Castillo, originaria de un pequeño poblado cercano a Tepalcatepec. Según el testimonio de un primo lejano que logró comunicarse con medios locales bajo anonimato, la familia viajaba en una camioneta Nissan color gris con placas del Estado de México. Iban 5 personas en total, el padre de 42 años, quien trabajaba como técnico en refrigeración, la madre de 38, maestra de primaria, y sus 3 hijos, de 14, 11 y 7 años respectivamente. Salieron de casa de unos familiares en Uruapan alrededor de las 2 de la mañana, confiando en que el trayecto sería tranquilo. No volvieron a responder mensajes después de las 3:15.
También viajaba esa madrugada la familia Hernández Ríos, proveniente de Morelia. Eran 4 personas, los padres y 2 hijas adolescentes. El padre era comerciante de refacciones automotrices y tenía planeado llegar a Apatzingán para abrir su negocio temprano. Su esposa había publicado en redes sociales, apenas 1 hora antes de la interceptación, una fotografía del paisaje nocturno con la leyenda rumbo a casa, gracias Dios por este día. Esa publicación, que ahora se ha vuelto viral en grupos de búsqueda y en páginas de personas desaparecidas, se convirtió en la última señal de vida de la familia. Sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal alrededor de las 3:30 de la mañana, justo en el kilómetro 120 de la carretera federal, exactamente en el punto donde comenzaba el operativo criminal. Pero no fueron solo estas 2 familias. Según testimonios recopilados por activistas de derechos humanos y periodistas locales que arriesgaron su integridad para obtener información de primera mano, al menos otras 3 familias más fueron interceptadas en ese mismo tramo durante un lapso de aproximadamente 45 minutos. Una pareja de adultos mayores que viajaba desde Colima hacia Lázaro Cárdenas para visitar a su hija enferma. Un grupo de 6 jornaleros que se dirigían a trabajar en campos agrícolas de la región. Y una mujer joven con su bebé de pocos meses, quien aparentemente viajaba sola, aunque algunos testigos aseguran haber visto a un hombre acompañándola. En total, las estimaciones preliminares hablaban de entre 18 y 22 personas desaparecidas en menos de 1 hora. Un operativo que dejó un vacío absoluto, un silencio escalofriante y cientos de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Por qué fueron seleccionadas? ¿Qué buscaba el grupo armado? Las autoridades estatales, que tardaron más de 5 horas en llegar al lugar de los hechos después de las primeras denuncias, inicialmente minimizaron la situación. Un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado declaró en una conferencia de prensa matutina que se trataba de reportes no confirmados y que estaban investigando la veracidad de los testimonios. Esta respuesta indignó profundamente a las familias de las víctimas, quienes comenzaron a organizarse de inmediato para exigir respuestas. Para el mediodía del día 5, ya se habían formado grupos de búsqueda conformados por familiares, vecinos y activistas locales, quienes comenzaron a recorrer caminos de terracería, brechas abandonadas y ranchos en los alrededores, arriesgando sus propias vidas en un territorio donde la presencia del crimen organizado es una constante aterradora. El contexto de violencia en Michoacán no es nuevo, pero lo ocurrido la madrugada del 5 de enero representó una escalada sin precedentes en términos de audacia y brutalidad. La región de Tierra Caliente, donde se encuentra el tramo carretero en cuestión, ha sido durante años escenario de disputas territoriales entre distintas organizaciones criminales que buscan controlar las rutas de tráfico de drogas, la extorsión a productores agrícolas, especialmente de aguacate y limón, y el cobro de piso a comerciantes locales. Durante el 2025, diversas fuentes periodísticas y organizaciones de la sociedad civil documentaron un incremento sostenido en los enfrentamientos armados, los bloqueos carreteros y las desapariciones forzadas en la entidad. Sin embargo, ningún evento previo había involucrado la desaparición simultánea de familias enteras en un operativo tan visible y descarado. Los primeros testimonios que comenzaron a circular en redes sociales y en grupos de mensajería instantánea provenían de conductores que pasaron por la zona minutos antes o después del operativo. Un conductor de tráiler que transportaba productos agrícolas relató en un video que rápidamente se viralizó como
al llegar al kilómetro 118, vio luces intermitentes a lo lejos y decidió reducir la velocidad. Según su relato, alcanzó a observar varios vehículos atravesados en la carretera y figuras humanas armadas iluminadas por las luces de sus propias camionetas. «Me di la vuelta de inmediato», declaró visiblemente nervioso. «No iba a arriesgarme. Vi cómo bajaban a gente de varios carros. Eran familias, niños llorando. Yo solo pensé en mi familia y me regresé por donde vine». Este testimonio coincide con el de al menos otros 3 conductores que, de forma anónima, reportaron haber visto escenas similares. Otro testimonio estremecedor provino de un ejidatario que vive en un rancho ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de la carretera. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, aseguró que alrededor de las 3:30 de la mañana escuchó el sonido de múltiples vehículos circulando a alta velocidad por un camino de terracería que conecta con su propiedad. «Apagué todas las luces de la casa y me encerré con mi familia», relató. «Después escuché gritos. No eran gritos de pelea, eran gritos de miedo, de gente suplicando. Mi esposa empezó a rezar. Mis hijos temblaban. No salimos hasta que amaneció completamente». Este tipo de testimonios pinta un cuadro devastador de una comunidad aterrorizada, donde la población civil vive bajo el constante temor de convertirse en víctima colateral de las disputas criminales. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es fundamental analizar cómo operan estos grupos armados en la región. Michoacán, y especialmente la zona de Tierra Caliente, ha sido históricamente un territorio de alta conflictividad. La geografía montañosa, las extensas áreas rurales con poca presencia gubernamental y las rutas estratégicas que conectan con otros estados como Guerrero y Jalisco han convertido a esta región en un punto neurálgico para el crimen organizado. Durante años, distintas organizaciones han competido ferozmente por el control territorial, lo que ha resultado en una espiral de violencia que afecta profundamente a la población civil. Los bloqueos carreteros, los llamados levantones y las desapariciones forzadas se han convertido en tácticas comunes utilizadas para sembrar terror, eliminar rivales y ejercer control sobre las comunidades. Sin embargo, lo sucedido el 5 de enero presentó características que llamaron la atención incluso de analistas en seguridad acostumbrados a estudiar estos fenómenos. La coordinación del operativo, la capacidad de mantener el control de un tramo carretero durante casi 1 hora sin intervención de autoridades, y la selección aparentemente aleatoria de víctimas que no parecían tener vínculos directos con actividades criminales, sugieren un nivel de organización y de recursos considerables. Algunos especialistas consultados de manera informal por medios locales plantearon la hipótesis de que el operativo podría haber sido una respuesta a un evento previo. Quizás un enfrentamiento entre grupos rivales o una acción de autoridades que no se había hecho pública. Otros sugirieron que podría tratarse de un mensaje dirigido a alguna facción rival, o incluso a las propias autoridades estatales y federales. A medida que avanzaba el día 5 de enero, la presión social comenzó a intensificarse. Familiares de las víctimas empezaron a llegar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Morelia, exigiendo respuestas inmediatas. Algunos portaban fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Otros gritaban consignas contra la inacción gubernamental. Ni un día más sin respuestas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Eran algunas de las frases que resonaban en las afueras del edificio gubernamental. La hermana de uno de los desaparecidos, con la voz quebrada por el llanto, declaró ante las cámaras de medios locales:
Mi hermano es un hombre trabajador. Nunca se metió en problemas, solo iba con su familia a su casa. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué hizo para merecer esto? Mis sobrinos están desaparecidos. Son niños inocentes. Les exijo a las autoridades que los busquen, que no descansen hasta encontrarlos. Mientras tanto, en las redes sociales, la indignación crecía exponencialmente. Hashtags relacionados con el caso comenzaron a posicionarse entre los temas más comentados a nivel nacional. Usuarios compartían las últimas fotografías publicadas por las familias desaparecidas, creaban carteles digitales con información de contacto para quien tuviera datos sobre su paradero, y exigían la intervención de autoridades federales ante la evidente incapacidad o falta de voluntad de las autoridades estatales. Colectivos de familiares de personas desaparecidas de otras regiones del país se sumaron a las demandas, señalando que lo ocurrido en Michoacán era un reflejo de una crisis de desapariciones que afectaba a todo México, y que las autoridades seguían sin atender de manera efectiva. En medio de este clima de angustia e incertidumbre, comenzaron a circular rumores sobre posibles hallazgos. Algunos usuarios en redes sociales aseguraban haber escuchado que un grupo de personas había sido localizado en un rancho abandonado cercano a Parácuaro. Otros mencionaban supuestos operativos de rescate en la sierra. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada por fuentes oficiales, y en muchos casos resultaron ser información falsa que solo aumentaba la desesperación de las familias. Esta desinformación es, desafortunadamente, una constante en casos de desapariciones en México, donde la falta de comunicación clara por parte de autoridades crea un vacío que se llena rápidamente con especulaciones y rumores que dificultan aún más el proceso de búsqueda. Para el día 6 de enero, la situación seguía sin aclararse. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado escueto, confirmando que se habían iniciado carpetas de investigación por la denuncia de desaparición de varias personas en la carretera Apatzingán, Nueva Italia, sin especificar el número exacto ni proporcionar detalles sobre las líneas de investigación que se estaban siguiendo. El comunicado también mencionaba que se habían desplegado elementos de distintas corporaciones de seguridad en la zona para realizar labores de búsqueda y garantizar la seguridad de quienes transitaran por la carretera. Sin embargo, esta respuesta fue considerada insuficiente por las familias y por organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron que las primeras horas después de una desaparición son cruciales y que la respuesta tardía de las autoridades había puesto en riesgo la vida de las víctimas. Durante esa misma jornada, equipos de periodistas locales intentaron acceder a la zona donde había ocurrido la interceptación para documentar la escena y recabar testimonios adicionales. Sin embargo, varios reportaron haber sido intimidados por sujetos armados que circulaban por la zona en camionetas sin placas. Un camarógrafo de un medio digital local relató que, al intentar grabar imágenes de los puntos donde habían sido colocados los bloqueos, fue interceptado por hombres armados que le exigieron borrar todo el material y abandonar la zona de inmediato. Me dijeron que si volvía, no respondían por mi vida, declaró claramente afectado. Este tipo de intimidación a periodistas es, tristemente, una práctica común en regiones donde el crimen organizado ejerce control territorial, lo que limita severamente el acceso a la información y perpetúa la impunidad. A pesar de estos obstáculos, algunos medios lograron obtener información adicional a través de fuentes anónimas dentro de las corporaciones de seguridad. Según estos informes, durante las primeras diligencias realizadas en la zona, las autoridades encontraron evidencias de que efectivamente había ocurrido un operativo de gran magnitud. Marcas de neumáticos de múltiples vehículos pesados,
Casquillos percutidos de distintos calibres que sugerían que en algún momento hubo disparos, aunque no necesariamente durante las interceptaciones, sino posiblemente después, y objetos personales abandonados en el lugar, como mochilas, juguetes de niños y teléfonos celulares dañados. Estos hallazgos confirmaban la versión de los testigos y contradecían las declaraciones iniciales de algunos funcionarios que habían minimizado los hechos. Uno de los aspectos más perturbadores del caso era la aparente falta de motivación clara para las desapariciones. A diferencia de otros eventos donde las víctimas tienen vínculos identificables con actividades criminales o con grupos rivales, en este caso las familias desaparecidas parecían ser civiles comunes, sin conexiones evidentes con el mundo del crimen organizado. Esta circunstancia generó múltiples teorías. Algunos analistas especularon que las víctimas podrían haber sido confundidas con objetivos específicos que el grupo armado buscaba. Otros sugirieron que el operativo podría haber sido un acto de terror indiscriminado, destinado a sembrar miedo en la población y demostrar el poder del grupo responsable. También se manejó la posibilidad, aunque no confirmada, de que algunas de las personas desaparecidas pudieran tener información valiosa sobre actividades criminales o sobre la ubicación de alguna persona buscada por estos grupos, aunque esta hipótesis no tenía sustento en evidencias concretas hasta ese momento. En paralelo a las investigaciones oficiales, que avanzaban a un ritmo cuestionado por muchos, los grupos de búsqueda conformados por familiares y activistas intensificaron sus labores. Armados con fotografías, volantes y un valor extraordinario, estos grupos recorrieron comunidades rurales, preguntaron en ranchos, tocaron puertas y hablaron con cualquier persona que pudiera tener información. La labor de estos colectivos de búsqueda ha sido fundamental en México para localizar a personas desaparecidas ante la ineficacia o la falta de recursos de las autoridades. Sin embargo, esta tarea implica riesgos enormes, especialmente en zonas controladas por el crimen organizado, donde hacer preguntas sobre desapariciones puede ser interpretado como una amenaza o una intromisión en asuntos que los grupos criminales prefieren mantener ocultos. Una integrante de uno de estos colectivos, quien ha participado en búsquedas durante años, compartió su experiencia con un medio independiente. Cada vez que salimos a buscar, sabemos que podemos no regresar. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros seres queridos están desaparecidos. El gobierno no hace lo suficiente. Somos nosotros, las familias, quienes estamos arriesgando todo para encontrarlos. Hemos encontrado fosas clandestinas, restos humanos. Hemos tenido que enfrentar amenazas e intimidaciones. Pero no nos vamos a detener, no hasta que los encontremos a todos, vivos o muertos. Merecemos saber la verdad. Esta declaración resume el dolor y la determinación de miles de familias mexicanas que viven la pesadilla de tener a un ser querido desaparecido. Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para finales del 2025, México registraba más de 100,000 personas desaparecidas y Michoacán se ubicaba entre los estados con mayor número de casos. La desaparición de las familias en la carretera Apatzingán-Nueva Italia se sumaba a esta aterradora estadística, recordando que detrás de cada número hay una historia, una vida, una familia destrozada. Conforme transcurrían los días sin noticias concretas sobre el paradero de las víctimas, el caso comenzó a atraer la atención de medios nacionales e incluso internacionales. Reporteros de la Ciudad de México se trasladaron a Michoacán para cubrir la historia, y organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron pronunciamientos exigiendo al Estado mexicano
que cumpliera con su obligación de investigar y localizar a las personas desaparecidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Desaparecidas, expresó su profunda preocupación por el caso y llamó a las autoridades mexicanas a actuar con diligencia y a garantizar la participación de las familias en el proceso de búsqueda. A nivel federal, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado manifestando su disposición para colaborar con las autoridades estatales en la investigación del caso. Se anunció que elementos de la Guardia Nacional reforzarían la presencia en la región y que la Fiscalía General de la República atraería el caso si se determinaba que había elementos suficientes para considerar que se trataba de un delito de competencia federal. Sin embargo, estos anuncios fueron recibidos con escepticismo por parte de las familias y de la sociedad civil, quienes señalaban que este tipo de declaraciones habían sido comunes en casos anteriores sin que se tradujeran en resultados concretos. Uno de los aspectos más dolorosos del caso era la incertidumbre que enfrentaban las familias. No saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, si estaban siendo torturados, si tenían acceso a alimento o agua, si estaban recibiendo atención médica en caso de estar heridos, era una agonía que no se puede describir con palabras. Los familiares oscilaban constantemente entre la esperanza de un reencuentro y el terror de recibir la peor noticia posible. Algunos recurrían a la fe, organizando misas y cadenas de oración. Otros se aferraban a cualquier información, por vaga que fuera, que les permitiera mantener viva la esperanza. La madre de los 3 niños desaparecidos de la familia Moreno Castillo se convirtió en una de las voces más visibles del caso. En una entrevista desgarradora concedida a un medio local, con lágrimas recorriendo su rostro, suplicó a quienes tuvieran a su familia que tuvieran compasión. Si alguien los tiene, por favor, regresen a mis hijos. Ellos son inocentes, no tienen nada que ver con nada, son solo niños que querían llegar a su casa. Les pido de rodillas, como madre, que tengan piedad, que no les hagan daño. Yo haría lo que fuera por recuperarlos, lo que sea. Sus palabras estremecieron a la opinión pública y se convirtieron en un símbolo del sufrimiento que miles de familias mexicanas experimentan día con día.